Alumnos de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, buenos días. Continuamos con esta tercera parte del tema de evaluación de inversiones, en el cual hoy vamos a ver la herramienta que se utiliza para evaluar proyectos de inversiones, que se conoce como flujo de caja. Un poco poniéndolos en contexto, la evaluación de inversiones consiste en determinar una serie de indicadores financieros que permiten medir cuál es el beneficio o retorno de la inversión. Y esta evaluación se realiza en dos etapas. En una primera se ordena y se sistematiza la información de carácter económico en esta herramienta que se conoce como flujo de caja, y en una segunda etapa se determinan los indicadores financieros, que son aquellos que nos van a permitir aceptar o rechazar el proyecto de inversión. Quizás ustedes se estarían preguntando qué información es la que se sistematiza o se ordena en el flujo de caja. Yo les podría decir la que viene del proyecto de inversión, pero yendo un poco más a fondo, ustedes habían visto este cuadro en el primer video, donde veía que en el proyecto se definían con precisión las actividades que el proyecto iba a realizar y que estas actividades consumían recursos e insumos. Y en ese momento definíamos como recursos a aquellos que iban a estar varios actos productivos en la actividad o varios periodos, mientras que los insumos eran aquellos que se consumían en un solo periodo. A su vez, estas actividades nos van a generar los productos. Tanto los recursos como los insumos y los productos, valorados de alguna manera, eran los que nos iban a dar este flujo de inversiones, gastos e ingresos, que son los elementos básicos para poder evaluar un proyecto de inversión y que son los elementos que vamos a utilizar en el flujo de caja. Por supuesto que el evaluador debe determinar otros elementos, como por ejemplo la tasa de interés al cual se va a evaluar el proyecto, o determinar el capital de trabajo, que los vamos a ver en este tema. El flujo de caja es una herramienta de carácter financiero donde se registran las entradas y salidas de dinero en distintos periodos de tiempo. Existen diferentes tipos de flujo de caja. Si bien esta herramienta es una sola, la podemos utilizar de distintas maneras para evaluar un proyecto de inversión y que van a afectar a la modalidad de evaluación o la estructura misma del flujo de caja. Si es que podemos darle alguna clasificación, arbitrariamente yo podría clasificarla a las tres primeras como según su modalidad, porque afectan los ítems o detalles que incluimos en el flujo de caja, por supuesto según el objetivo que se busca de la evaluación. Las dos segundas, la que dice evaluación de creación de nueva empresa o evaluación de empresas en marcha, las podríamos clasificar como según su uso. La particularidad en esta división es que realizar una u otra modifica el flujo de caja principalmente en su estructura. Y a las dos últimas las podríamos denominar según su enfoque, o evaluación privada o evaluación social, y modifican principalmente la valoración de los recursos e insumos que utilizamos y de los productos que obtenemos. No sé si queda claro, pero no es una evaluación u otra, sino que son formas distintas de planteo en el flujo de caja. Con esto le quiero decir que podemos estar realizando una evaluación del proyecto, que es la que siempre se realiza para una empresa nueva desde un punto de vista privado,
o la misma evaluación desde un punto de vista social. Es importante que aprendan a reconocer estos tipos de evaluaciones para saber qué es lo que se está evaluando y sobre todo para saber si la evaluación está bien realizada. Ustedes, futuros profesionales, en algún momento de su vida profesional van a tener que realizar un proyecto de inversión o evaluar y decidir sobre proyectos de inversión para alguna institución. Y si no tenemos el ojo bien avivado, como es que se dice por ahí, es muy fácil que nos hagan pasar información errónea. No sé si les queda claro. Continuemos. En el caso de la evaluación del proyecto, evaluamos el proyecto como un todo. O sea, evaluamos el conjunto de recursos, insumos y productos que provienen del proyecto. Y podríamos agregar, sin importar quién aporte el dinero para financiar ese proyecto. En algunos libros de preparación y evaluación de proyectos se le denomina como evaluación económica, casualmente porque evaluamos al conjunto de recursos. Pero como habíamos dicho que el flujo de caja es una herramienta financiera, a mí me gusta más denominarla como evaluación del proyecto. En la evaluación del inversionista, o también llamada evaluación financiera, evaluamos el dinero que aporta el inversionista considerando que el mismo puede solicitar un préstamo al banco o a otra institución crediticia o al mismo Estado. Esta evaluación la realizamos cuando existe una oportunidad de obtener financiamiento a una tasa diferente al del proyecto. No evaluamos a un socio de los otros socios, porque se sobreentiende que todos ellos van a obtener la misma ganancia, o sea, la misma tasa de rendimiento que es la del proyecto, y en este caso, solo con la evaluación del proyecto es suficiente. La evaluación de la capacidad de pago o de repago, como también se le denomina, es la que solicitan los bancos o instituciones de préstamo para financiar un proyecto. A estas instituciones, más que conocer la rentabilidad del proyecto, lo que les interesa es conocer en qué periodo el proyecto va a estar en condiciones de devolver el dinero que se presta. Luego tenemos las evaluaciones según su uso, donde tenemos dos: la evaluación de creación de nuevas empresas y la evaluación de empresas en marcha. En la creación de una nueva empresa, podemos decir que antes de realizar el proyecto no existe nada y que la empresa se crea con el primer desembolso de la inversión. Es decir, la corriente de inversiones, gastos e ingresos de la empresa que vimos recién comienza con el proyecto, por lo que evaluar a la empresa y al proyecto, en este caso, es lo mismo. En cambio, cuando se trata de empresas en marcha, ya existe un flujo previo de inversiones, gastos e ingresos, al cual se le adiciona el flujo proveniente de este nuevo proyecto. Por lo que si evaluamos el proyecto de la misma forma que para empresas nuevas, estaríamos valorando al conjunto, o sea, a la empresa que ya está operando, más el proyecto que se adiciona, lo que sería un error porque lo que nos interesa es evaluar solamente el proyecto. Para evaluar correctamente al proyecto en estas empresas en marcha, tenemos que considerar dos situaciones. La primera corresponde a cómo seguiría operando la empresa en caso de no realizar el proyecto, que se conoce como situación sin proyecto o flujo de caja sin proyecto, y la segunda a cómo operaría la empresa en el caso de realizar el proyecto, que se conoce como situación con proyecto o flujo de caja con proyecto. La diferencia
entre estas dos situaciones corresponde a la verdadera situación del proyecto, que se denomina flujo de caja incremental. Parece un contrasentido decir flujo de caja incremental y hablar de la diferencia entre dos situaciones, pero se debe entender que corresponde a un proyecto que se adiciona a una empresa y por lo tanto representa un incremento en el nivel de operaciones, ya sea de gastos o de ingresos o ambos flujos que las empresas realizan para asegurar su supervivencia. También podemos establecer algunas diferencias entre los tipos de proyectos que podemos encontrar en uno y en otro caso. En el caso de creación de nuevas empresas, solo encontramos proyectos que se dirigen al mercado, porque por propia definición las empresas atienden oportunidades de negocio, la demanda insatisfecha de algún producto o servicio en el mercado. En el caso de las empresas en marcha, los proyectos pueden implicar tanto una oportunidad de negocio, por ejemplo, una nueva línea de producto que se lanza al mercado, como también la solución a un problema actual de la empresa, como puede ser el reemplazo de una máquina que ha alcanzado su vida útil, un cambio tecnológico en un proceso determinado que implique una mayor eficiencia productiva o un ahorro en costo, o simplemente solucionar un cuello de botella en alguna etapa de su producción. Volveremos a hablar de ello más adelante cuando ya estén familiarizados con el flujo de caja. Según su enfoque, tenemos la evaluación privada versus la evaluación social. Y aunque a esta última no la vamos a ver, sí la vamos a explicar a grandes rasgos, porque de ella hay mucha tela para cortar. Hay libros bastante voluminosos de la evaluación social, como también los hay para la evaluación privada, pero es el tema que estamos desarrollando. Existen algunos proyectos que pueden ser rentables para un inversor privado, pero que no siempre son rentables desde un punto de vista social, es decir, para la sociedad de un país. Por poner un ejemplo extremo, el caso de un proyecto de productos adictivos, es decir, que producen adicción, puede ser muy rentable para un inversor, pero perjudicial para la sociedad, y por ello algunos están penados por la ley como la droga, pero otros no, como el tabaco o el alcohol, que a la sociedad en su conjunto le generan costos superiores por estas adicciones que los beneficios que genera el proyecto para el inversor, costos en gastos sanatoriales, en pérdidas de día de trabajo, en chicos en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, un proyecto que no es rentable para un inversor, sí puede serlo para el país. Por ejemplo, un proyecto que demande mucha mano de obra puede ser interesante para un país con un desempleo alto. Y el inversor puede solicitar un subsidio al Estado para que el mismo también se vuelva rentable de manera privada. En este caso, lo que la evaluación social busca determinar es si los beneficios sociales del proyecto y valorados de alguna manera son mayores que el subsidio aportado. ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista del flujo de caja entre la evaluación privada y la evaluación social? La diferencia básica está en la valoración de los recursos y productos del proyecto. La evaluación privada siempre se realiza a precios de mercado, mientras que en la evaluación social se utilizan los que se conocen como precios sombras o precios sociales y precios de eficiencia, que no son sinónimos,
sino que representan precios distintos y que podríamos decir que son precios modificados que reflejan el mayor o menor beneficio que la sociedad obtendría por su uso, consumo o venta de productos y recursos. Un ejemplo, en el caso de un país con desempleo del ejemplo anterior, la evaluación privada utiliza los precios de mercado, que en el caso de los empleados son precios regulados por paritaria en nuestro país. Pero en la evaluación social se pueden utilizar valores menores bajo el supuesto de que una persona desempleada puede estar dispuesta a trabajar por un salario menor. El trabajo del evaluador social es determinar esos precios sombra o de eficiencia para los recursos y productos del proyecto. Para terminar con estas diferencias, la evaluación social no tiene en cuenta las transferencias, como los impuestos del Estado, que en realidad se transfieren o son transferencias de un sector de la sociedad a otro. Pero lo que sí tiene en cuenta son los que se conocen como externalidades, que se definen como consecuencias indirectas positivas o negativas que quedan fuera del alcance de la empresa o del proyecto. Ejemplos de externalidades negativas son el caso de las adicciones, que ya hemos hablado, o la contaminación ambiental, aunque últimamente en países en desarrollo como la Unión Europea se fomenta que los efectos de la contaminación se internalicen en los proyectos privados. Un ejemplo son los bonos de carbono, que sería algo así como pague por contaminar. Las externalidades positivas o ejemplos de externalidades positivas puede ser alguna obra civil, por ejemplo, la reparación de un camino para la salida de la producción y que termine beneficiando a otros productores o pobladores de la zona. El flujo de caja o cash flow, por su denominación en inglés, como dijimos anteriormente, es una herramienta de carácter financiero donde se registran las entradas y salidas de dinero en diferentes periodos de tiempo. Acá está representado el modelo más simple que podemos encontrar de flujo de caja y que corresponde a una evaluación de un proyecto privado. Y al ser el más simple, le denominamos modelo básico. Vemos que es una matriz de filas y columnas, donde en las columnas encontramos los diferentes periodos o años y en las filas los diferentes ítems o detalles de la evaluación. Lo primero que debemos tener en cuenta para armar este flujo de caja es el horizonte de evaluación del proyecto, que es el número de periodos o años a evaluar. Generalmente, este horizonte de evaluación se corresponde con la vida útil de la inversión que estamos considerando. Se dice que el horizonte de evaluación del proyecto debe abarcar el régimen de producción normal de la inversión, entendiendo como régimen al momento en el que el proyecto alcanza la estabilización de sus flujos de ingresos o gastos, o lo que es lo mismo decir, la etapa de maduración del proyecto. Por ejemplo, un proyecto de producción de limones, una actividad importante de nuestra provincia, la vida útil económica de una plantación cítrica es de 20 años. Y los proyectos lo podemos evaluar a ese número de años, aunque en la última década se ha observado un aumento en la vida útil económica de estas plantaciones por los cambios ocurridos en las prácticas agrícolas. En el caso de proyectos de producción de azúcar, el horizonte de evaluación puede ser de 5 años, porque es el tiempo modal de renovación de los cañaverales.
o también se puede evaluar a 10 años para incluir también en ese horizonte de evaluación a otra inversión de un monto importante, como puede ser el caso de un tractor de mayor vida útil. En el caso de proyectos ganaderos, como se alcanza más rápido esa condición de régimen, podemos encontrar evaluaciones de 5 años o incluso menores. Por ejemplo, en la producción de cerdo o de pollos parrilleros, aunque también pueden existir periodos mayores, por ejemplo en la producción de ganado vacuno, que se puede evaluar a 10 años. Idéntica consideración se puede hacer para el caso de los proyectos hortícolas. Sin embargo, existen excepciones a esta regla. No se evalúan proyectos que sobrepasan los 30 años de vida útil, como puede ser el caso de proyectos forestales o una inversión de vida útil indefinida, por ejemplo un ingenio azucarero, y en estos casos por convención el horizonte de evaluación es de 10 años. Idéntica convención se aplica cuando el proyecto va a intervenir en algún grado de comparación y se evalúan a los 10 años. Otras veces las entidades inversoras, como por ejemplo los bancos, tienen un protocolo ya establecido con respecto al horizonte de evaluación de los proyectos. El flujo de caja contiene tantas columnas como horizonte de evaluación se ha determinado, además de una columna que se denomina momento cero, y que quede claro que es un momento y no un periodo como en las demás columnas, y representa el instante de tiempo en el que se está evaluando el proyecto o el momento actual. Simbólicamente se dice que es el instante antes de realizar la primera inversión en el proyecto. Así configurado el proyecto, los valores monetarios que incluimos en cada uno de los periodos, ya sea de ingresos o de gastos, es como si el conjunto de las transacciones del periodo lo hubiéramos realizado el último día de cada uno de los mismos. Si bien en la actividad real lo utilizamos en diferentes momentos de tiempo. En este sentido, no se considera el efecto de inmovilización del capital dentro de cada uno de los periodos. Esto se conoce como convención del fin del periodo, y ustedes van a reconocer esta convención porque el flujo de caja presenta el momento cero. Un ejemplo de ello es el caso de una práctica agrícola como la fertilización de caña de azúcar, que se realiza generalmente en octubre. Ese gasto dentro del flujo de caja aparece como si lo hubiéramos realizado el último día del periodo, que puede ser el 31 de diciembre para este ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser ese día. Podríamos haber elegido otro momento para el fin del periodo. Por ejemplo, en soja es común expresar los periodos hasta el 31 de junio, después de la época de cosecha de la misma. Esta convención de fin del periodo es la modalidad más común de los flujos de caja en los países latinos, Sudamérica y España, mientras que los países anglosajones generalmente utilizan otra convención llamada inicio del periodo, en el cual los flujos de caja no tienen un momento cero. Comienzan directamente con el periodo 1. En este caso, los valores en cada periodo es como si se hubieran realizado al inicio del periodo. Con respecto a las filas o ítems de este cuadro,
se registran por un lado las entradas o ingresos de dinero y por otro lado las salidas o egresos de dinero. Utilizando una terminología del campo, corresponde al dinero que ingresa o sale del bolsillo del productor. Esto en las empresas se denomina caja. ¿Cuáles son las entradas o ingresos de dinero más comunes? Bueno, tenemos el ingreso por la venta de productos o subproductos, tenemos la venta de activos, como el caso de maquinarias que han completado su vida útil en la empresa, tenemos el valor de recuperación, que lo vamos a ver en un momento, y como salidas de dineros más comunes tenemos principalmente los gastos realizados en cada periodo y que corresponden al gasto en insumos, como fertilizantes, como herbicidas, como el jornal de los obreros, el gasto en combustible, las reparaciones de las máquinas, la contratación de servicios que se realizan en cada uno de los periodos. Y luego tenemos las inversiones que corresponden, como ya dijimos, a los capitales fijos y que van a permanecer varios ciclos productivos en la actividad. Después vamos a incluir como inversiones a otros elementos, como el caso del capital de trabajo. Existe una forma muy peculiar de registrar las inversiones en estos flujos de fin de periodo, y es que las inversiones se deben registrar en el momento anterior al cual se necesita. Por ejemplo, estos 4.700 en realidad se los va a necesitar en el periodo 1, pero lo colocamos en el momento 0. Esto nos permite aislar en el momento 0 el valor de la inversión inicial. De igual manera, si necesitamos alguna maquinaria que lo vamos a utilizar, por ejemplo en el periodo 2, al ser un capital fijo, la debemos colocar como inversión en el periodo anterior, o sea, el 1. Si queremos darle alguna justificación a este proceder con las inversiones, podemos decir que como son capitales fijos, ya deben estar como recursos al iniciar el periodo en el cual se utilizan o se necesitan, y por ello se los computa en el periodo anterior. ¿Qué es lo que no se registran? Las amortizaciones y los intereses, como ustedes lo vieron en el tema de costos y resultados. ¿Por qué? Porque los temas de costos y resultados corresponden a análisis para un año determinado, mientras que en el caso de los flujos de caja realizamos el análisis de varios periodos o años. Haciendo una analogía, podemos decir que mientras los costos y resultados son una foto de un año, acá estamos viendo la película. Entonces podemos comprar y vender los activos fijos en el momento en que lo necesitemos o que cumplan su vida útil, y por ello no registramos las amortizaciones. Veremos que las usamos en cálculos auxiliares de flujo de caja. En el caso de los intereses, sí lo vamos a utilizar, pero no de la forma que conocen. Es decir, no se calculan el interés para cada uno de los activos fijos y a diferentes tasas, sino que lo vamos a utilizar descontando todos estos flujos de caja a una sola tasa como el costo de oportunidad del dinero, y lo vamos a ver con los indicadores financieros. Este flujo de caja es un ejemplo de una inversión hipotética medido en unidades monetarias, para hacer más fácil el ejemplo. A la derecha, ustedes tienen los valores con los cuales se ha realizado este ejemplo. Se trata de una simulación de alguna actividad agropecuaria que involucra una plantación, por ejemplo, caña de azúcar, que tiene un ingreso de 2.100 unidades monetarias anuales y de 900 de gastos del periodo por año.
En las inversiones vemos los recursos más comunes utilizados en este tipo de proyectos agropecuarios para simular su comportamiento en el flujo de caja. Corresponden a la compra de un terreno por 2.000 unidades monetarias, la compra de un activo, que puede ser una maquinaria, con un valor de compra de 1.200 unidades monetarias, una vida útil de 4 años y un valor residual pasivo del 10%, o sea, 120 unidades monetarias. Y la plantación por 1.500 unidades monetarias, es decir, tiene un costo de 1.500 unidades monetarias que dura 5 años y que no tiene valor residual pasivo como sucede en las mejoras ordinarias. Todo esto suma una inversión inicial de 4.700 unidades monetarias que lo ubicamos en el momento cero por ser la inversión inicial. A su vez, como el activo tiene una vida útil de 4 años, al final de este periodo debemos venderlo por un valor residual pasivo de 120 y de nuevo comprarlo por un valor de 1.200 unidades monetarias para que esté disponible para su uso en el año 5. Una vez explicado esto, sí voy a referirme al valor de recuperación para no dejarlo rengo, aunque lo vamos a terminar de redondear en la diapositiva siguiente. El valor de recuperación, también llamado valor de recupero o valor de recuperación del capital, lo defino como un valor que va ubicado como un ingreso en el último periodo del flujo de caja y que estima todos los beneficios netos que quedan por fuera de ese horizonte de evaluación. O sea, en este ejemplo, como el proyecto puede continuar operando después del periodo 5, es decir, en el periodo 6, 7, etc., y en consecuencia seguir obteniendo beneficio, este valor trata de estimar estos beneficios. Por eso decimos que estima los beneficios que están por fuera del horizonte de evaluación. Existen diferentes maneras de calcular a este valor de recuperación del capital, y una de las maneras es la que calculamos acá, como si vendiéramos todos los recursos que hemos utilizado por el valor que tendrían al final de este último periodo, o sea, del periodo 5. Por lo tanto, el terreno, que ustedes lo ven acá como se ha calculado el valor de recuperación, el terreno que no pierde su capacidad productiva por el mismo valor de compra. El activo que solo se depreció un periodo, acuérdense que lo compramos de nuevo en el año 4, por lo tanto calculamos el valor residual activo circunstanciado como el valor de la amortización por la duración futura probable de 3 años que le quedan, más el valor residual pasivo de 120, lo que nos da un valor de 930 unidades monetarias. La plantación vemos que no tiene valor porque se depreció totalmente en este periodo 5 al tener una vida útil de 5 años y no tiene a su vez tampoco valor residual pasivo. Por lo tanto, el valor de recuperación va a ser la suma de estos 2.000 más estos 930, lo que nos da un valor de 2.930 unidades monetarias. El flujo de caja se completa calculando esta antepenúltima fila que se conoce como flujo neto de fondos o beneficios netos, que es la diferencia entre las entradas menos las salidas de dinero en cada uno de los periodos, o lo que es lo mismo decir, entre los ingresos menos los egresos de dinero. Y esta serie de valores, junto con los totales de entrada y los totales de salidas,
es la base para calcular los indicadores financieros que permiten decidir sobre si aceptamos o rechazamos el proyecto. Como este es un modelo básico que lo vamos a continuar desarrollando, yo me adelanté y le calculé dos indicadores financieros: el valor actual neto, o VAN, como se lo conoce, y la tasa interna de retorno, o TIR, para que observemos cómo se modifican estos dos indicadores a medida que le sigamos agregando detalles y valores a este flujo de caja. Por el momento, lo que deben saber es que cuanto más altos sean estos indicadores, mejor es el proyecto. Su significado les va a quedar claro cuando veamos el cálculo de los indicadores financieros. El VAM representa lo que vale hoy, en el momento cero, este proyecto, descontado a la tasa de interés del 10%. Siempre con el VAN hay que aclarar con qué tasa se trabaja. Es decir, que esta serie de inversiones, gastos e ingresos tiene hoy un valor de 930,59 unidades monetarias totales. Mientras que la TIR es la tasa de rendimiento financiero del proyecto, es decir, del dinero que se coloca en esta inversión, y su valor en este proyecto es de 16,21%. Como les dije, recuerden estos dos valores para que comparemos su cambio con los flujos de caja que siguen a continuación. Con o sin inflación. De vuelta, el problema de la inflación lo veremos luego. Como dijimos algo en el video anterior, todos los valores de estos flujos de caja están basados en valores que suponemos conocidos hoy, representados por este momento cero, y por lo tanto son de igual poder adquisitivo, es decir, del poder adquisitivo del momento cero, y sus valores son comparables. Pero como están ubicados en distintos periodos de tiempo, sí les corresponde el efecto del interés o del valor de dinero en el tiempo, que ustedes lo vieron en el video anterior, y que es lo que tienen en cuenta las fórmulas que calculan los indicadores financieros. Valor de recuperación, como ya dijimos y explicamos, es un valor que estima los beneficios del proyecto por fuera del horizonte de evaluación. Hay tres métodos para estimarlo. Uno es el valor contable, el otro es el valor comercial y el de la renta perpetua. El valor contable o valor libro surge del balance contable. El valor libro es igual al valor de compra menos las depreciaciones acumuladas y es la forma usual de cálculo de los contadores. Nosotros en economía agraria lo calculamos de otra manera y es estimando el valor que tendría un recurso en el último periodo. Y para ello deben recordar la forma de valorar los recursos o capitales que lo vieron en el tema de costos de producción. Les hago un repaso. En el caso de capitales que no se deprecian, como la tierra y las mejoras extraordinarias, por el valor a nuevo. En el caso de los capitales que se deprecian o se amortizan, calculamos este valor residual activo circunstanciado o BRASI. Es para el caso de las mejoras ordinarias, como las casas, los alambrados, las plantaciones, etc. Y también para el caso de los capitales fijos, como los animales de renta o de trabajo, o las maquinarias y herramientas. Esta fórmula del BRASI nos dice que es igual a la amortización por la duración futura probable o periodos de vida útil que le quedan, más el valor residual pasivo o valor que tendría ese recurso una vez que ha cumplido su vida útil. A su vez, si recuerdan, la amortización
Es el valor a nuevo menos el valor residual pasivo, todo dividido en la vida útil. Y para no complicarnos demasiado la vida, utilizamos la vida útil en años. Recuerden además que el valor residual pasivo es igual a 0 en el caso de las mejoras ordinarias, del 30% del valor a nuevo para rodados o maquinarias, es decir, rodados con motor, y del 10% para los demás capitales fijos. Espero que se acuerden, si no repasen el tema de la evaluación en costos de producción agropecuarios. Creo que el video ya está en la página de la cátedra. Si no está en la sección correspondiente a las materias de gestión o administración, lo buscan en economía agraria. Como este valor BRASI estima un valor de venta de ese recurso en el mercado de los usados, si conocemos ese valor, lo podemos utilizar directamente, y esto es lo que se conoce como valor comercial, que es cuando se estima un valor de mercado. Sería algo así como comprar un auto usado, pero no es fácil calcular el valor de los usados para los recursos de tipo agropecuario, como por ejemplo un arado. Podríamos preguntarle a los productores, pero en realidad nos podrían decir cualquier valor dependiendo de su interés o conocimiento de la herramienta. Entonces lo mejor es utilizar este valor residual activo circunstanciado. La última forma de estimar el valor de recuperación es el método de la renta perpetua, que se aplica para proyectos indefinidos o de muy largo plazo. Es también la manera de estimar el valor de venta que tendría una empresa en base a los beneficios que obtiene periodo a periodo, y luego se divide ese beneficio periódico por la tasa de interés de referencia. Ese valor corresponde al valor de la empresa. Un ejemplo puede ser un ingenio azucarero, que sabemos que en nuestra provincia están operando desde hace más de 50 años y algunos hace más de 100 años. Y podríamos preguntarnos, ¿qué valor de venta puede tener ese ingenio? Bueno, una manera sería calcular los beneficios que obtiene año a año, esto es los ingresos menos los gastos. Supongamos que eso sea de 1.000.000 de pesos, y si lo dividimos por una tasa de interés, por ejemplo del 10%, o sea, si lo dividimos por 0,10, obtenemos 10 millones de pesos, y ese sería el valor de ese ingenio. Y a este valor lo ponemos como valor de recuperación. Por supuesto, no para este proyecto de plantación de cañas, sino para un proyecto de un ingenio azucarero. Por lo que este método de la renta perpetua parte del supuesto que en el último periodo del horizonte de evaluación vendo la empresa con el proyecto. Pero aclaro, es un supuesto para estimar un valor. No significa que tenga que existir la intención de vender. Y por todo lo que hemos dicho, se sobreentiende que si calculamos este valor de recuperación por este método de la renta perpetua, no tenemos que calcular ni agregar ningún otro valor de un recurso al valor de recuperación, porque si no, estaríamos haciendo una doble contabilización. Acá vemos otro flujo de caja, en este caso vemos la evaluación del inversionista, también conocido como evaluación con financiamiento, y lo que vamos a evaluar acá corresponde al capital aportado por el inversionista, suponiendo que el mismo puede solicitar un préstamo en alguna institución crediticia para realizar el proyecto. Es claro que las condiciones de este préstamo, como el monto que se presta y las condiciones de devolución, van a depender de la institución crediticia. Por lo que para poder realizar esta evaluación hay que tener una alternativa de préstamo.
como la que figura en este ejemplo, donde se solicita un préstamo por el 60% de la inversión al 8% anual y con una devolución en 3 cuotas anuales. Ya vamos a ver cómo calculamos este desembolso, pero primero veamos cómo queda el flujo de caja del mismo. Si observamos el ejemplo, corresponde al mismo modelo básico anterior, al cual le agregamos los detalles del préstamo. Como ingresa dinero, es decir, ingresa el préstamo recibido, aparece como una entrada que se sobreentiende en el momento cero por el 60% de la inversión inicial. Es decir, estos 2.820 representan el 60% de estos 4.700 unidades monetarias. Por lo que el dinero que aporta el inversionista va a corresponder a la diferencia, que lo tenemos acá, o sea, 1.880 unidades monetarias. Y en la salida podemos encontrar uno o dos detalles que corresponden a la devolución del pago del préstamo. Me refiero a estas filas de amortización del crédito que corresponde al pago del capital y los pagos de los intereses del crédito. En algunos flujos de caja van a ver la suma de estos dos valores en una sola y se conoce como, o lo van a ver como servicio del préstamo o devolución del préstamo. Observemos que devolvemos el crédito en 3 periodos por 3 cuotas anuales de 940 unidades monetarias, más los intereses correspondientes en cada uno de los periodos. Dejemos por el momento cómo calculamos esos intereses. Al igual que el ejemplo anterior, una vez colocados estos valores en el flujo de caja, calculamos el flujo neto de fondo y los indicadores financieros. Observemos que el valor actual neto y la tasa interna de retorno aumentaron con respecto al ejemplo anterior, es decir, con respecto a la evaluación del proyecto. El BAN aumentó de 930,59 unidades monetarias a 1027,06 unidades monetarias. Ese signo peso está mal colocado porque no estamos hablando de pesos sino de unidades monetarias. La TIR o tasa interna de retorno también aumentó de 16,21 del ejemplo anterior a 20,67, lo que significa una mejora en la evaluación. Sobre todo, nos fijamos en esta última, en la tasa interna de retorno, porque puede ocurrir en algunos proyectos que el BAN disminuya un poco con respecto a la evaluación del proyecto. Ustedes podrían preguntar por qué esta mejora. Lo primero que vemos que ocurre es un diferimiento de los flujos de inversión. De los 4.700 que había que aportar en el momento cero, el inversionista solo aportó 1.880, que es lo que se refleja en el flujo neto de fondo. Lo demás lo aporta la institución crediticia, pero que en el flujo de fondo ese aporte de 2.820 se difiere a un desembolso en 3 periodos, por supuesto con los correspondientes intereses. Lo segundo, ocurre un diferencial de tasa que se conoce como apalancamiento financiero, que significa una mejora de rendimiento del capital que aporta el inversionista en el proyecto por el solo hecho de pedir un préstamo. La explicación sería, como toda la inversión, es decir, estos 4.700 más los 1.200 unidades monetarias puesto en el año 4
tienen una tasa de rendimiento de 16,21%, dado por la TIR del proyecto, y para que lo entiendan mejor, podríamos hacer una analogía con los recursos humanos y decimos que toda la inversión está trabajando a una tasa de rendimiento del 16,21%, como de esos 4.700, con el préstamo 2.820 lo aporta el banco y al cual le devolvemos a una tasa del 8% anual, la diferencia de tasa entre el 16,21% menos el 8% que le devolvemos al banco queda para el proyecto y por lo tanto va a mejorar la tasa de rendimiento del capital que aporta el inversionista, obteniendo así una tasa de rendimiento mayor del 20,67%. Lo que nos dice este ejemplo es que conviene pedir préstamo aunque el inversionista tenga todo el dinero para financiar el proyecto. Lo que sí también debe quedar claro que cuando la tasa del préstamo sea superior a la TIR del proyecto, es decir, a los 16,21% que decíamos, ocurre un efecto contrario y se conoce como desapalancamiento financiero. En este caso, la TIR de la evaluación con financiamiento va a disminuir. ¿Cómo calculamos la devolución del préstamo? Lo primero que hay que tener en cuenta son las características del préstamo, como el monto total del préstamo o el capital que nos prestaron, la tasa de interés del préstamo, que corresponde a lo que la institución nos cobra por prestarnos dinero, es también el costo de oportunidad del préstamo, la cantidad de cuotas que tenemos que devolver de ese préstamo, el plazo de gracia, que es la cantidad de periodos al cual no se devuelve el capital y por ello es de gracia y solo se abonan los intereses. Por ejemplo, si al inversor del ejemplo anterior le hubiesen otorgado un plazo de gracia de 2 años, en vez de empezar a devolver el préstamo en el periodo 1, lo abonaría a partir del tercer periodo y hasta el quinto periodo, como son 3 cuotas, y en los periodos 1 y 2 solo pagaría los intereses del préstamo. Y por último está el sistema de amortización, en el cual hay dos sistemas. Un sistema donde la amortización es constante, es decir, el pago del capital prestado es constante, y se lo conoce también como sistema de amortización alemán, que es como está calculado el ejemplo anterior, y el otro se denomina de cuota constante o sistema de amortización francés, donde todos los años se paga la misma cuota y esta cuota se compone de la amortización más el interés. Y es la forma en que trabajan, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Lo segundo que hay que tener en cuenta es algo relacionado con la metodología del cálculo de interés y que por ahí induce a muchos errores. Yo siempre le digo a la contadora, o al ingeniero Bustos, cuando estamos confeccionando los parciales, que hagamos un ejemplo de un cálculo de un préstamo, para que haya más desaprobados, pero ellos no quieren. En fin, a ver si después de estas clases virtuales me hacen caso. Pero bueno, tengan en cuenta esto. El servicio del crédito o cuota se paga o se devuelve siempre al final de cada periodo, pero el interés a pagar se calcula sobre el capital que se debe al inicio de cada periodo. Veamos la forma en que se calcula la devolución de un préstamo a través de estas dos tablas y para el ejemplo anterior. Del préstamo que representaba el 60%
de la inversión inicial o los 2.820 unidades monetarias a una tasa de interés del 8% y con una devolución de 3 cuotas. Esta tabla, la tabla de arriba, corresponde al cálculo para el sistema de amortización alemán y la de abajo corresponde para el sistema de amortización francés o de cuota constante. Analicemos esta primera tabla columna a columna. Los periodos o años de las cuotas ya lo saben, y como está este momento cero, estamos hablando de que cada fila, en este caso, representa lo que ocurre al final de cada periodo. Momento 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3. El desembolso del préstamo es estas 2.820 unidades monetarias en el momento 0. La amortización, o lo que tenemos que pagar de capital en cada periodo, estos 940 corresponde a estos 2.820 dividido en las 3 cuotas en que se paga el crédito. Y en los totales vemos que hemos pagado todo el capital. Como esta columna es la constante, es que este sistema le da el nombre al método de amortización constante. La otra columna corresponde al saldo final de cada periodo, lo que debo de capital después de pagar cada cuota, y es también lo que debo en el periodo siguiente. Es necesario calcularlo a este saldo para poder calcular el interés. Vemos que es el saldo de un periodo, por ejemplo de estos 1880, es el saldo del periodo anterior menos la amortización de ese periodo. O sea, los 1880 de saldo al final del primer periodo es la diferencia entre estos 2820 menos los 940 del periodo 1. La quinta columna es la del cálculo del interés, que como ya sabían es del 8% sobre el saldo. Pero el saldo al inicio del periodo es o corresponde al saldo del periodo anterior. Por lo tanto, este valor de 225,6 unidades monetarias representa el 8% de estos 2.820. Y luego tenemos la sexta columna, que es la cuota, o también se conoce como servicio del crédito, que es lo que hay que pagar al final de cada periodo, y que es la suma de la amortización, es decir, de estos 940, más este interés de 225,6, y es lo que suma 1.165. De igual manera, calculamos para los demás periodos o filas. Ahora, nosotros podríamos haber trasladado solamente esta columna de cuota o servicio del crédito al flujo de caja y estaría bien. Pero como el interés también, al ser un servicio, y por eso se conoce como servicio de interés, es deducible del impuesto a la ganancia, es que también en muchos flujos de caja lo pueden ver a las dos filas, como la amortización y el interés por separado. Y así, con esta explicación tipo jardín de infante, todo para que la contadora y el ingeniero Busto me habiliten a hacer un ejercicio de este tipo para el parcial, es que, bueno, ya habíamos dicho, calculamos las demás filas. Es que ellos son muy buenos y no como otros de la cátedra. En el cuadro de abajo, que corresponde al sistema de cuota constante, observamos que la cuota que tengo que pagar todos los años es la constante. Y esta cuota se calcula con esta fórmula financiera que figura acá, donde el monto inicial
o el MI, perdón, es el monto inicial o monto del préstamo. Y muchas veces también aparece como P de principal. El I es la tasa al tanto por uno y N la cantidad de cuotas del crédito. O también podemos utilizar una hoja de cálculo donde en una celda ponemos esta fórmula pago y entre paréntesis va la tasa de interés, un punto y coma, la cantidad de cuotas, un punto y coma y nuevamente el valor del capital que nos han prestado. El signo menos antes de la fórmula es porque en las planillas de cálculo esta fórmula devuelve un valor negativo y con este signo menos se hace positivo. Párrafo aparte, ustedes dentro de poco van a ser profesionales, así que les recomiendo a los que no dominan planilla de cálculo que se hagan un curso o vean tutoriales en internet, ahora que tienen tiempo por la cuarentena. Las planillas de cálculos como Excel en Windows o Cal en Linux son herramientas tan importantes para nuestras profesiones como lo es saber manejar una camioneta para ir al campo, e incluso yo le diría que es más importante que saber manejar. Conocida esta cuota de 1094,25, la construcción del cuadro no es importante conocerla para los profesionales agropecuarios. Sí es importante para otras profesiones, como el caso de los contadores, porque ellos deben conocer cuánto de esa cuota le corresponde de interés. Acuérdense que les decía que el interés es deducible de impuesto. Les explico rápidamente. Aplicamos un camino inverso, porque esta cuota ya la conocemos. Y sabiendo que esta cuota es la suma del interés más la amortización, y además que el interés del primer periodo se calcula sobre el préstamo inicial, es decir, igual que al cuadro de arriba, vamos a poder deducir todo el cuadro. Observemos que el interés en el primer periodo es igual en ambos cuadros, porque se calcula de igual manera. Entonces, si restamos de la cuota este interés, del primer periodo vamos a conocer el valor de la amortización del capital en el primer periodo. Y si a este valor lo restamos del préstamo, vamos a conocer el saldo del primer periodo, con el cual vamos a estar en condiciones, con este saldo, de calcular el interés del segundo periodo y así sucesivamente hasta completar todo el cuadro. Alumnos, hasta acá llegamos con este tercer video y vamos a continuar con un cuarto video de flujos de cajas especiales. Muchas gracias.